a todos a este podcast Relaciones Internacionales Activa. Mi nombre es Iraí y seré la presentadora de este nuevo capítulo donde responderemos algunas preguntas como ¿cuáles son los órganos internacionales para la protección de los derechos humanos? ¿Qué representa que Taiwán sea una democracia en la mira? ¿Y qué es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y cuáles son sus funciones? Esto en el marco de las conferencias realizadas por nuestra carrera durante el periodo marzo-junio de 2022. Para desarrollar estos temas me complace presentarles a Katrina, Ana, Ariana, Dayani y Dick. Todos somos estudiantes de la UIDE y estaremos ofreciendo nuestros puntos de vista y reflexiones sobre los temas a continuación. Primero, junto con Ana, comentaremos sobre la conferencia realizada por Osvaldo Navas, gerente y docente de la PUCE, sobre los órganos internacionales para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Cira, por tu valiosa presentación acerca de tan magna ponencia y sobre todo de un tema de relevancia trascendental. Retomando el mismo, es primordial mencionar que con el transcurso del tiempo se han creado órganos internacionales para la protección de los derechos humanos, los cuales pretenden fomentar la cooperación y la protección de los mismos, impulsando la observancia, promoción y estudio de estos. En ese sentido, a lo largo de nuestra intervención hablaremos de tres sistemas principales, los cuales son el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Africana. Sí, Ana, son varios los temas como mencionas y los sistemas alrededor del mundo. Por ejemplo, uno de los más destacados es el sistema europeo, el cual actualmente está conformado por 47 Estados miembros. Es el primer ente jurisdiccional regional de derechos humanos y su origen deviene del contexto histórico, ya que fue creado a finales de la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre del Consejo de Europa, aunque toma el nombre de Sistema Europeo con el Tratado de Roma de 1950. En efecto, Cira, concuerdo contigo al respecto de que este es el sistema de los más importantes y relevantes. Es por eso que me es pertinente mencionar los órganos que lo integran. En primera instancia se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual mantiene su sede en Estrasburgo con jurisdicción internacional. Por otro lado, también está integrado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Este vela por el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy importante lo que mencionas, Ana, y esto me permite además mencionar que la competencia contenciosa del último que me indicas. Eso quiere decir que el Tribunal Europeo puede resolver casos de los miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, los miembros que integran el Consejo de Europa. Pero, Ana, ¿esto se diferencia en el sistema interamericano? Claro que sí, Cira. Te cuento. A diferencia del sistema europeo, en el sistema interamericano nos encontramos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual igual mantiene una competencia contenciosa. No obstante, y la diferencia más importante aquí es que esta competencia no se activa de forma automática, sino que los estados deben voluntariamente someterse a ella a través de una declaración general o específica una vez que han ratificado la convención en el mismo acto o posterior a ello. ¿Qué opinas tú, Cira, de ello? Eso que mencionas es muy importante y me parece muy relevante a saber, porque si se acepta la competencia contenciosa se crea una especie de cláusula pétrea. Esta cláusula no permite que se finalice con la voluntad unilateral de los estados y esto quiere decir que solo se renunciará a esta competencia contenciosa de la Corte si se renuncia a la Convención Americana como tal. Ahora bien, Cira, acerca del sistema africano, se debe resaltar que el mismo se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual es un documento único que reúne tanto derechos individuales y colectivos como deberes individuales, en otras originalidades. Asimismo, prevé una Comisión Africana como un órgano que ejerce una supervisión continental total. Igualmente, en 1998 entró en vigor el Protocolo de Ouagadougou. Este establece una carta adicional en la Corte Africana que admite casos contra estados que son parte de la carta u otros instrumentos relevantes en materia de derechos humanos, siempre y cuando el estado en cuestión haya sido ratificado o adherido al protocolo. Igualmente, este es reconocido por 31 estados de los 55 que conforman la Unión Africana. Comentar sobre diferentes sistemas del mundo es muy importante porque cada región tiene sus particularidades. El sistema africano que me comentas es muy interesante, pero de igual forma, el sistema de los países árabes no se queda atrás. Pese a que algo importante a tomar en cuenta aquí es que no se ha dado una materialización como tal de un órgano jurisdiccional en este sistema de los países árabes.
Esto aun cuando la Carta Árabe de Derechos Humanos prevé crear un Tribunal Árabe de Derechos Humanos. Esto no se ha establecido formalmente como te indico, y es algo muy grave porque genera fallas en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas que viven o residen en esta región. Sabes que sí, Cira, estoy totalmente de acuerdo con ello. Considero que esto hace que el sistema de los países árabes sea inestable y un poco ambiguo, lo que conlleva que este no sea fructífero como tal. Pero algo que no mencioné antes y es necesario comentarlo es que en el sistema africano se posee una identidad originaria de monitoreo, la cual se denomina Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y asimismo, en 2005 se fusionó la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con la Corte de Justicia de la Unión Africana. Muy interesante lo que me comentas, Ana. Ahora, algo de lo que también no podemos dejar de hablar es de los órganos que están plasmados en tratados de derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional de la ONU. Estos pueden ser los comités. Estos además se enmarcan en distintos instrumentos como los siguientes que mencionaré y obviamente son solo algunos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o también la Convención Internacional para la Eliminación Racial y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. Interesante, Cira. A mi perspectiva considero que este tipo de tratados que propone la ONU juegan un rol fundamental en el marco de derechos humanos, pues son de carácter relevante y primordial. Sin embargo, el sistema asiático también es parte esencial. El sistema asiático tiene una comisión, la cual reconoce un excesivo poder a los Estados miembros, pues adopta sus decisiones solamente bajo la fórmula del consenso, lo que implica el reconocimiento de un derecho de veto individual a cada Estado parte. De la misma forma, la Comisión aprobó una Declaración de Derechos Humanos en el año 2002. Creo que es el año 2012, Ana, pero sí, es muy interesante lo que nos mencionas. Es sorprendente ver cómo funciona cada órgano dependiendo de la región en la que se encuentra, aunque todos promueven esta protección a los derechos humanos. Y además lo que comparten en común es que la mayoría está en constante evolución. Por ejemplo, en el año 2010, no hace muchos años, se creó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzosa. Y todo esto nos demuestra que los mecanismos contenciosos o no para proteger los derechos van en un cambio constante y en una evolución en positivo que nos da esperanza en la garantía de los derechos humanos a nivel mundial. En suma, este es un tema muy interesante e indispensable de conocer, como nos comenta Ana y como les he comentado alrededor de esta primera parte de nuestro podcast. No obstante, el siguiente tema a continuación es vital para nuestra carrera y queremos que Katri y Ari puedan tener suficiente tiempo para explicarnos sobre Taiwán, la cual es una democracia en la mira. En nuestra vida, muy pocas veces hemos pensado en lo importante que son los derechos humanos y cómo estos protegen nuestra dignidad. ¿Qué te pareció, Catherine? Para mí fue muy interesante cómo lo abordaron Siraí y Ana, lo que me lleva a recordar la importancia del respeto y promoción de los derechos humanos dentro del sistema político democrático. Tienes toda la razón, Ari. Una de las características del régimen democrático confiere la libertad del ser humano para ejercer sus obligaciones y exigir los derechos que poseen, y esto me hace pensar en aquellos regímenes autoritarios que no promueven esta ideología ni se manejan por la democracia. Claro está Corea del Norte mediante las políticas que establecen para perseguir sus intereses, la dictadura en Cuba y cómo olvidarlo, a un país que hoy en día compite como hegemón global, China, considerando que es un estado socialista con economía de mercado dirigido por un único partido. Exacto, China, a pesar de sus políticas internas que han sido criticadas a nivel internacional, posee tanto poder que le permite de cierta manera controlar la soberanía de un país que se considera independiente, pero para ellos sigue siendo parte de su territorio. ¿Cómo no recordarlo? Está Taiwán, que se encuentra en la fina línea de ser reconocido internacionalmente o mantenerse al margen porque China está constantemente en alerta de sus acciones. Una de las conferencias que nos proporcionó la universidad y el embajador de Taiwán
El mismo nos ilustraba acerca de los grandes potenciales que posee su nación y cómo ha influido en su economía las exportaciones pese a los limitantes que pone China, ya que estos buscan que exista una unificación porque Taiwán tiene fuertes lazos comerciales y es estratégico por su salida al mar, siendo considerado como potencia en microprocesadores, componentes y geoestratégico. A continuación, Ari y yo les vamos a explicar un poco de cada uno de estos aspectos. Claro, les pongo en contexto. Taiwán está situado en el este de Asia con una población de más de 23 millones de habitantes. Su capital es Taipei y su moneda se basa en los nuevos dólares taiwaneses. En 2021 obtuvo un PIB de 33.004 millones y es una isla separada de China. Posee una ubicación estratégica adyacente al estrecho de Taiwán y el estrecho de Luzón, y su idioma oficial es el chino mandarín. Ya que mencionaste su trasfondo, el factor que sostiene su economía, que es la tecnología, la cual se basa en productos como laptops, computadoras, chips, bicicletas, entre otros, abarcando el 46% de los mercados del mundo, debido a su buena calidad tanto en el ámbito tecnológico como textil. ¿Sabía Sari que Taiwán ocupa el puesto número uno de productos en el sector electrónico y el sexto dentro de las patentes registradas en Estados Unidos de todos los productos que se exportan? A nivel europeo, el destino principal de las exportaciones es Alemania, seguido de Países Bajos y Reino Unido, y el principal sector de exportación es el de equipamiento electrónico y maquinaria. Wow, qué interesantes datos, Catherine. Esto me lleva a preguntarme cuál es exactamente la clave de su desarrollo económico y social, porque claramente esto refleja la diligencia de los taiwaneses. Además que han pasado de ser un país exportador de fruta autóctona a convertirse en 2018 en la tercera potencia mundial a nivel tecnológico y con menos inseguridad ciudadana. Y puede que una de las razones por las que ha sido reconocido con grandes avances se debe por su educación, que también se encuentra en los primeros puestos. Posee una tasa de alfabetización superior al 98% y a nivel académico es muy competitiva, por lo que exigen mucho compromiso. Taiwán tiene una vitalidad y armonía social que son consecuencias conjuntas de su sistema democrático y economía de mercado, que se reflejó en las políticas públicas orientadas a un desarrollo industrial y una formación profesional digna. Claramente, las dinámicas y políticas públicas de Taiwán son llevadas al bienestar común, y esto me hace pensar en cómo son un espejo de sus relaciones amistosas en el ámbito internacional. Las exportaciones del Ecuador hacia Taiwán se centran en 6 productos que son harinas de pescado, moluscos, tilapia, camarones, extractos de café, desperdicios de hierro y acero. En cuanto a importaciones, se tiene una mayor variedad de productos. El 60% de las importaciones están cubiertas por plástico, redes de pesca, ruedas, entre otros. Sin embargo, como dijimos anteriormente, no todo es color rosa debido a que existe entre China y Taiwán relaciones tensas políticamente. Claro, porque este tipo de relaciones son complejas y tensas, principalmente por la dependencia comercial que Taiwán tiene con China. Este tipo de interacción hace que coexista una interdependencia entre ambos países, pues Taiwán se ha gobernado independientemente de la República Popular de China desde 1949, aunque Beijing considera la isla como parte de su territorio y se ha comprometido a unificar a Taiwán con el continente, a pesar de que Taiwán asegura tener un gobierno independiente y democrático. Y es así como podemos ver cómo esto se refleja en la nula participación de Taiwán en la ONU, porque China limita su membresía por toda la historia que han llevado hacia atrás. Aunque Taiwán protesta su exclusión en la geopolítica internacional, China también opta siempre por este tipo de castigo al no lograr su unificación. Muchos países no reconocen a Taiwán como un país independiente y soberano por los tratados establecidos por la República Popular de China, pero aún persiste esta lucha entre la democracia frente al autoritarismo. Este tema que has tocado me ha permitido entender por qué Taiwán es una democracia en la mira, ya que cuenta no solo con una buena economía, sino también con un buen lugar geográfico, ya que China tiene una amplia costa limitada por un escudo que va desde Indonesia hasta Japón,
Y si China se hace con Taiwán, tendría una mayor salida al Océano Pacífico, además que tendría una mejor dominación política y autoritaria sobre la isla. Aunque China ha empleado tácticas coercitivas con Taiwán, esto no ha sido un factor definitivo para su avance comercial y económico. Incluso en el 2020, Taiwán ha tenido una democracia plena y en el 2021 ha aspirado a mantener su status quo, expresando su rechazo a la unificación de Taiwán con China. Sin duda alguna, Catri, Taiwán, a pesar de ser una pequeña nación insular, es uno de los nuevos países industrializados más importantes, gracias al impulso de las industrias, siendo hoy uno de los primeros fabricantes mundiales de microprocesadores. Pero, ¿sabes? También hay otro tema que me llama mucho la atención, que es el tema del ACNUR. Veamos qué nos tienen por contar Dick y Daya. Gracias, Katri y Ari, por su excelente presentación. Es un tema sumamente interesante que nos ha permitido tener una mirada crítica y analítica sobre el tema. Ahora les presentaremos acerca del ACNUR, sus funciones, objetivos y cómo podemos ser parte de esta prestigiosa organización. Antes de comenzar, quiero mencionar una frase que es relevante para nuestra carrera como estudiantes de Relaciones Internacionales. No podemos aliviar la situación solo con el envío de ayuda humanitaria. Hace falta la diplomacia y la resolución de conflictos. Muchos se preguntarán qué es el ACNUR. Dick, ¿nos podrías explicar? Claro, Daya. Las siglas de ACNUR significan Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y su función principal es apoyar el esfuerzo de los gobiernos de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas refugiadas. Además, trabaja en asegurar que las personas que huyen de la violencia y persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo. En efecto, Dick, el ACNUR busca garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro estado. Así también es fundamental entender qué es un refugiado. Según la Convención de Ginebra de 1951, define refugiado como todo aquel que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo determinado social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país. Ahora que conocemos qué es un refugiado, Dick, ¿nos podrías decir cómo esta organización protege a este grupo vulnerable y cuáles son sus objetivos? Claro, Daya. El ACNUR provee asistencia psicosocial, orientación legal, alojamiento, asistencia económica, entre otros. Asimismo, el ACNUR está rehabilitando o adecuando espacios de alojamiento temporal para personas en movilidad y se encarga de la gestión de algunos espacios. Como su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados y garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro estado. De igual forma, busca identificar soluciones duraderas tales como la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras y la integración en la sociedad o el reasentamiento en un tercer país. Además, es relevante mencionar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se creó en 1950, al término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ayudar a millones de personas que huyeron de Europa. En la actualidad han transcurrido más de 70 años y la organización continúa con la ardua labor de proteger y asistir a las personas refugiadas alrededor del mundo. Ya, para comprender también de mejor manera cómo funciona el ACNUR, debemos entender cómo es el financiamiento. Los fondos del ACNUR provienen en una mínima parte del presupuesto general de la ONU y la mayor parte proviene de donaciones directas de varios gobiernos y de la empresa privada o particulares. Así es, Dick. Gracias al apoyo financiero de un gran número de países, se ha logrado brindar asistencia humanitaria a más de 500 millones de personas refugiadas. Por tanto, existe una estrecha relación con los derechos humanos, dado que el ACNUR protege a los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. ¿Qué más nos puedes comentar, Dick? También es importante recalcar que el ACNUR en más de sus 6 décadas, la agencia ha ayudado a decenas de millones de personas a reiniciar sus vidas. Hoy en día cuenta con un equipo de 7.685 personas en más de 125 países y sigue ayudando alrededor de 34 millones de personas en todo el mundo. En los países principales en América están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, el Caribe, Honduras, México y Venezuela. Sí, Dick.
Cada vez más países se unen a esta causa y para los que nos escuchan, si desean ser parte del cambio y ayudar a quienes se han visto forzados a salir de su país, pueden realizar un voluntariado o pasantía internacional. Cabe destacar que la solidaridad es uno de los sentimientos fundamentales para evolucionar como sociedad. El primer paso es tener un compromiso con los valores del voluntariado y una gran capacidad de trabajar en un ambiente multicultural. Dick, ¿nos podrías comentar en breves rasgos cuáles son los requisitos para realizar pasantías en ACNUR? Claro, los requisitos académicos serían por lo general estudiar ciencias políticas, derecho, desarrollo económico y social, relaciones internacionales o administración pública. Las solicitudes se hacen a través de un enlace en línea. Posteriormente se contacta únicamente a las personas que han sido preseleccionadas. Una vez la persona ha sido seleccionada por una oficina de ACNUR, se le solicita completar y enviar sus datos personales, completar los documentos solicitados y firmar un acuerdo de pasantías. Al final de la pasantía, el supervisor debe indicar si los términos del acuerdo de la pasantía fueron satisfechos, y de ser así, el pasante recibirá una carta de recomendación estándar que indique que el periodo y los labores han finalizado. Y esto es ya solo como despedida para las personas que quieran pertenecer al ACNUR o realizar una pasantía ahí. Gracias. Para concluir, yo, Cristian Alejandro, compartiré con ustedes una inferencia de cada tema abordado en este podcast, para que exista un entendimiento certero de los temas tratados en este espacio. En primer lugar, la conferencia que brinda Osvaldo Navas con relación a los órganos internacionales para la protección de los derechos humanos constató de forma detallada la forma en que estos actúan para garantizar el Estado de Derecho con el objetivo de prevenir las violaciones y subsecuentemente proveyendo de asistencia a las personas que hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos. De esta forma, es importante resaltar que el sistema europeo marcó cimientos para que las demás regiones del mundo creen sistemas en pro de los derechos humanos. Ahora bien, se ha corroborado las falencias que tienen, principalmente el asiático y africano, puesto que no ha existido una integración adecuada y por ende ha faltado consenso. En cuanto al árabe, es complejo analizarlo, puesto que debe entenderse el contexto religioso al que estas personas están sujetas. Por tanto, elementos que son considerados degradantes o que contrarresten la integridad físico-mental de una persona, allí es tomado de forma natural. En segundo lugar, el embajador de Taiwán expuso el escenario que está atravesando su país en la actualidad. De forma introductoria, Taiwán es una pequeña nación insular ubicada a 180 kilómetros al este con China. Posee ciudades modernas y tradicionales. Su capital es Taipei y su moneda oficial es el nuevo dólar taiwanés. Posee el mismo idioma oficial que China, el chino mandarín. Antes de mencionar la problemática latente entre China y Taiwán, hablaré acerca de cómo el embajador ilustró el desarrollo que atraviesa esta nación insular. Entonces, Taiwán desarrolla su economía a través de la tecnología, que abarca el 46% de los mercados mundiales, exportando sus productos a Estados Unidos y Europa principalmente. Una acotación importante que mencionó el embajador de ese país es que el desarrollo en este ámbito se ha visto impulsado debido a que Taiwán no posee recursos naturales por explotar, lo que generó la necesidad de la búsqueda de alternativas que permitan su desarrollo. Ahora bien, el foco del problema: Taiwán tiene su propia constitución, gobernantes elegidos democráticamente y 300.000 soldados activos en sus fuerzas armadas. De facto, funciona como un país completamente independiente. China considera a esta isla con 23 millones de habitantes una provincia separatista, pero Pekín no tiene poder real dentro del ejecutivo taiwanés, dirigido por la presidenta Tsai Ing-wen de corte independentista, que lleva en el cargo desde 2016. El problema que tiene Taiwán es que solo 14 naciones en todo el mundo reconocen su soberanía, y en esa lista no hay ninguna potencia internacional, ni siquiera Estados Unidos, su gran patrocinador y mayor proveedor de armas, que a la hora de la verdad esquiva mencionar formalmente una posible independencia de Taiwán. En tercer y último lugar, abordaré ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Millones de personas necesitan la ayuda de ACNUR para sobrevivir y ver sus derechos protegidos. Con más de 70 años de experiencia, la agencia trabaja en 133 países para atender las necesidades de todas las personas que han tenido que huir a causa de la guerra, la persecución o la violación de derechos humanos. Actualmente, 82.4 millones de personas desplazadas y refugiadas necesitan de la ayuda que ofrece ACNUR. Para finalizar, la ponencia estableció que existen
existen programas de voluntariados y pasantías que deben cumplir ciertos estamentos, los cuales son estudiar carreras afines a lo social, postular en línea completando el formulario de datos personales. Si es aceptado, el pasante recibirá una carta de aceptación y dentro de esta incluirá los elementos que desempeñará. De esta forma, concluyo el resumen de las 3 conferencias escogidas por Siraí, Katrina, Dick, Ana, Ari, Dayana y yo, Cristian. Agradecemos a la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE por brindarnos estas ponencias que enriquecen nuestro conocimiento y nos despedimos. Hasta otra ocasión. Gracias.